De la pulsión de muerte a la represión de Estado. Marxismo y psicoanálisis ante la violencia estructural del capitalismo. Capítulo 5. Son demonios los que destruyen el poder bravío de la humanidad. Reflexiones sobre la violencia por Nadir Lara Jr. El título del presente capítulo se basa en un fragmento de la canción Monólogo al pie del olvido escrita por el cantautor brasileño Chico Science. Esta frase y el resto de la letra de la canción nos ayudarán a reflexionar sobre la cuestión del malestar, el sufrimiento y la violencia en tiempos de sobredeterminación del Estado capitalista. Para ilustrar más esta cuestión, recurriremos al Fausto de Goethe y su retrato de la existencia de un hombre insatisfecho que busca el conocimiento y el sentido de la vida. Además de ser un relato simbólico de la vida de Goethe, el Fausto adquiere significado universal por materializar el mito del hombre moderno que busca dar significado a su vida, que precisa tocar lo eterno y comprender lo misterioso. Bajo este aspecto, el mito fáustico se transforma en un mito vivo, un relato que confiere modelo para la conducta humana. El inicio de esta obra está marcado por un diálogo en el que Dios y Mefistófeles apuestan el alma de Fausto. En este diálogo percibimos que el demonio es astuto e inteligente, hábil con las palabras, irónico ante la divinidad, un recurso en verdad interesante para este tipo de situación. Mefistófeles. ¿Qué apostáis? Todavía habéis de perder si me permitís llevarlo a mi terreno, señor. Mientras él viva sobre la tierra, no te será prohibido intentarlo. Siempre que tenga deseos y aspiraciones, el hombre puede equivocarse. Mefistófeles, que sabe manejar todas las estrategias de la fullería en godo, tal vez hubiera sido un sofista del pasado o un cínico del presente. El caso es que se muestra sagaz para liberar las pulsiones humanas de las tramas de la ley, para permitir al sujeto alcanzar el paraíso en la tierra y para liberarlo de las cargas y las exigencias supuestamente impuestas por Dios. Su mejor estrategia para ganar la apuesta con Dios, en definitiva, es ofrecer el éxtasis en la tierra, el paraíso soñado sin culpa ni costo, y así allanar el camino para que Fausto encuentre el sentido de la vida. Los personajes de la obra de Goethe demuestran cierta fragilidad, son titubeantes, pero también se muestran puros, virginales, derechos. Fausto, en este sentido, aparece como el gran representante de lo humano, deseando supuestamente el conocimiento de la ciencia, inquieto, ansioso. Como sabemos por el psicoanálisis, los neuróticos sienten culpa porque desean lo que está prohibido y por lo tanto su libido reprimida se convierte en ansiedad. En donde existe una prohibición, debe haber un deseo subyacente. El alma de Fausto se expone a deseos subyacentes a cierta prohibición para llegar precisamente a un tipo de conocimiento científico que lo pone en oposición a Dios y a sus adoradores fundamentalistas. Mefistófeles percibe la inquietud de Fausto. Mefistófeles. Así es como me gusta que seas. Confío en que nos toleremos. Para disipar tu mal humor he venido aquí vestido de hidalgo, con traje rojo, bordado en oro, con esclavina de tersa seda, una pluma de gallo en el sombrero y una daga larga y afilada. Y ahora te recomiendo que, sin más dilación, te vistas igual para que, una vez liberado, experimentes lo que es la vida. En este punto, la gran hazaña de Mefistófeles fue nombrar el malestar en forma de síntoma y proponer una cura para la ansiedad. Fausto debería entregarse a la lujuria, la avaricia, la ganancia, presentándose así como un nuevo personaje con una vida nueva en busca de la felicidad. Esta búsqueda conduce a Fausto a suscribir un contrato contra la desgracia y el sufrimiento, pues él, como cualquier otro sujeto, se rige por el principio del placer que guía y domina el funcionamiento psíquico. La dimensión religiosa de la obra, divina y diabólica, implica una propuesta clara para desviarse del sufrimiento. Es por eso que tanto Dios como el diablo alientan la superación del sufrimiento y del dolor a través de una recompensa. El encuentro eterno con el Padre, el goce planificado e inmediato a través de todo lo que la sociedad pueda ofrecer, sin el peso de la culpa. En la lógica de Goethe, la vida entregada a Mefistófeles, como a un amo conductor de sus esclavos, permite al sujeto gozar de un montaje perverso de inmoralidades y placeres. Es como lo que ocurre en Tótem y Tabú de Freud cuando los hijos matan al padre, dividen sus partes entre sí y empiezan a sentir, gracias al ritual totémico, como si fueran potencialmente el padre de la horda. Fausto. ¿Hay también leyes en el infierno? Me alegro de saberlo. Entonces, ¿se podrá pactar con vosotros, señores? Mefistófeles. Amigo mío, ganarás más para tus sentidos en esta hora, que en la monotonía de un año. Lo que te canten los tiernos espíritus, las bellas imágenes que te brinden, no serán un vacío juego de magia. Tendrás placer para el olfato y un agradable regusto en el paladar, y al final se encenderán tus sentimientos. No es necesario hacer preparativos.
Estamos juntos, vamos a empezar. Lo simbólico tratado en este intercambio analítico envuelve signos que se estructuran a través de un lenguaje, funcionando a partir de la articulación del significante y el significado, que es el equivalente de la estructura misma del lenguaje. Siguiendo esta distinción, tomaremos aquí a Dios y al diablo, no en su lógica religiosa ni en las creencias que los rodean, sino como dos significantes complementarios que nos remitirán a ciertos significados y que así nos ayudarán a comprender ciertas clases de violencia. Lacan también nos muestra cómo, en el imaginario judeocristiano, Dios se define como yo soy el que soy, es decir, como un Dios que radica en el propio nombre. En su relación con el nombre de Dios, los sujetos desean por un Dios que habla en nombre de todos. Por eso, a través del nombre, cada sujeto puede gozar en la práctica de lo que supone ser el deseo de Dios. El nombre marca al sujeto que habla. Así, en la transferencia, el sujeto emplea esta marca para dirigirse al otro que no tiene nombre. En el cristianismo, por lo general, se intenta personificar la figura del demonio como un ser malvado, como un ángel caído que vive en el infierno, en el fuego ardiente, y que espera las almas de aquellos que se rebelaron contra Dios o que no siguieron sus mandamientos. El imaginario cristiano incluye la representación del demonio con cuernos, cola, tridente. Es así como aparece este símbolo del mal comprometido a castigar eternamente a las almas destinadas al infierno por el juicio de Dios. En el mismo imaginario, Dios es representado como un símbolo del bien que vive en el cielo, aguardando a los buenos seguidores de su voluntad divina para recompensarlos con el paraíso, con el placer eterno de la presencia de Dios. Estas imágenes habitan en la imaginación, especialmente en países como Brasil, en donde el 86,8% de la población se autodenomina cristiana, con 64,6% de católicos y 22,2% de evangélicos. En el cristianismo, como en la obra de Goethe, quizás el malestar pueda identificarse con la figura del demonio que posee a los sujetos, que los divide y que está presente en los secretos más íntimos de sus almas. Pero la astucia del demonio radica también en seducir al sujeto neurótico al permitirle tener las experiencias más indecentes sin sentirse culpable. Por ejemplo, Margarita mata al hijo que tuvo con Fausto, y él, con el apoyo de Mefistófeles, trata de rescatarla, pero ella acepta su culpa y Dios la perdona. Conviene aquí recordar que la doctrina cristiana considera que la muerte de Jesús vino a expiar todos los pecados del mundo, pues él cargaba con la culpa de todos, aminorando así nuestro sentimiento de culpa. Gozar del montaje perverso, como lo ha señalado Contardo Calligaris, significa que el sueño de todo neurótico es gozar como un perverso, sin sentirse culpable por sus actos, y que la sociedad capitalista contemporánea ofrece un escenario para que el neurótico, incluso con su estructura, pueda tener momentos de goce perverso. Tendríamos aquí una escenificación perversa recubierta por un discurso, entendido como vínculo social, que suspende la crítica y la culpa. Ciertamente las personas terminan sufriendo con esto. Sin embargo, al ser interpeladas en su actuación, tan solo saben repetir incesantemente su neurosis de goce interminable. Cabe citar, en el mismo sentido, el ejemplo de los torturadores del régimen nazi o de la dictadura militar brasileña, quienes buscaban exonerarse diciendo que no sabían o que estaban siguiendo órdenes como si fueran vasallos sin opción. Sin embargo, al menos en el caso de Brasil, cuando leemos los informes de las víctimas, vemos cómo denuncian la acción destructiva de los torturadores para arrancar la verdad. ¿Cuál verdad? La de ser comunista. El diablo, tal como se lo representaba la dictadura militar brasileña, era rojo, comunista. Aquellos que se presentaban como heraldos de la verdad divina mataban a los militantes acusados de traer el mal y de entregar la nación brasileña a los peligros del comunismo. La horda anticomunista incluía a mujeres católicas, dueños del capital, propietarios de los medios de comunicación y una masa identificada con discursos autoritarios. La persecución virulenta de los comunistas significaba sacarlos de sus casas, del trabajo, de la iglesia y arrojarlos a calabozos a confesar a los torturadores que eran comunistas, amigos de los rusos y de los cubanos, y que planeaban una revolución en Brasil. Los relatos de los torturados nos muestran las más tenebrosas formas de infligir sufrimiento y humillación, y todo bajo la tutela estatal, con las acciones violentas organizadas y realizadas por los propios militares. En el encarcelamiento de Fray Tito, por ejemplo, el prisionero, una vez esposado, escuchó las siguientes palabras del oficial: "Ahora vas a conocer una sucursal del infierno". Es así como se deja claro, desde un principio, que Fray Tito encontraría al demonio y pasaría por los horrores del infierno, lo cual, de hecho, será comprobado por el prisionero, tal como consta en sus memorias.
Por otro lado, los conductores de la sucursal del infierno tienen una sensación de integridad y bienestar, como si el mundo estuviera a sus pies. El poder, la adulación, los chistes y el reconocimiento de la posición estratégica en un vínculo social que los reconoce como detentores de un poder seductor, travestidos entregados a su marcha enloquecida por las ciudades. 1. Dios, Mefistófeles, Fausto y Kevin Lomax. Menon muestra cómo la figura del diablo aparece en la literatura, en autores como Dante Alighieri, Milton, Goethe y William Beckford. Es interesante notar que en casi todos estos autores hay una lucha entre el sujeto, Dios y el diablo. Se trata invariablemente de una lucha en la que uno depende del otro para conseguir sus propósitos. Conviene recordar aquí la película El abogado del diablo, de 1997, en la que un joven abogado, Kevin Lomax, ejecuta su plan de crecimiento profesional patrocinado por su jefe, John Milton, el diablo. En esta película, como en el Fausto de Goethe, el diablo sabía muy bien lo que estaba sucediendo en el alma de Kevin. Tal vez podamos conjeturar aquí una actualización de Fausto en la sociedad contemporánea. Veamos los detalles de la película. Un abogado proveniente de una pequeña ciudad de Florida, Kevin Lomax, Keanu Reeves, es contratado por John Milton, Al Pacino, dueño de la mayor firma de abogados de Nueva York. El joven Kevin recibe un sueldo alto, pero debe enfrentarse a la desaprobación de su madre, Alice, Judith y Bay, una ferviente religiosa. Al principio todo parece ir bien, pero pronto la esposa de Kevin, Marianne, Charlize Theron, empieza a presenciar apariciones demoníacas mientras que su marido está defendiendo a un cliente acusado de triple asesinato. Kevin descuida cada vez más a su mujer, se vuelca hacia su trabajo y cuenta siempre con el apoyo de su jefe, que le arregla todos los problemas con los que se enfrenta. Tanto Fausto como Kevin Lomax, al abocarse al cumplimiento de sus deseos de saber y de poder, acarrean consecuencias directas para la sociedad y para las existencias de las personas que los rodean. Los colaboradores coadjuvantes de los protagonistas están siempre ahí, pero tal vez pasen casi desapercibidos en los relatos, ya que lo que está en juego es una apuesta entre Dios y Mefistófeles, así como el drama personal de Kevin o de Fausto. Lo que les ocurrió a Fausto y a Kevin, lo que vivieron en las profundidades de sus almas, trajo consecuencias para la vida de las personas y de la sociedad. El principal rasgo característico demoníaco de esos dos personajes, de hecho, fue su disposición a corromper leyes, normas, costumbres y políticas para satisfacer sus ansias de saber. Cuanto más se valían de la colectividad para satisfacerse a sí mismos, tanto más se asemejaban y aproximaban a la figura de Mefistófeles. No está de más notar que tanto Fausto como Kevin requerían del escenario para actuar, necesitaban a sus colaboradores, al público, la ley, el reconocimiento de la mirada de los demás. Tal vez podamos atribuirles incluso un goce exhibicionista. El gran triunfo de Mefistófeles fue entregar el cebo en Godot que les permitió a Fausto y a Kevin actuar como si estuvieran solos. El diablo les dio por adelantado un indulto sobre la ley. Esto se ve claramente en la trama de la película. Disfrutar sin culpa, utilizar a las mujeres como objetos, saquear a la sociedad, esclavizar al prójimo, hacer todo esto y más como si el otro, Dios, no estuviera mirando. Esta clase de actitud es común en la sociedad capitalista contemporánea, la cual, bien reflejada en la película, mantiene su admiración por las élites y por sus éxitos. El estatus, el poder y el goce proscrito, ilegal, deleitan a los neuróticos que sueñan con deambular por estos caminos. En la sociedad actual, Fausto y Kevin son vistos como triunfadores que trabajaron y tuvieron éxito. Podríamos decir, desde el punto de vista de Freud, que representan un ideal para la masa de consumidores y seguidores de la lógica capitalista. Pero sabemos que también son objeto de críticas y amenazas por parte de quienes no pertenecen a esa horda, es decir, quienes no forman parte de esa cadena significante. Debemos distinguir, pues, entre tres grupos de sujetos. Los miembros de la élite que se embriagan y sacan provecho de los beneficios del poder obtenido por las fuerzas demoníacas, quienes se entregan a las hordas y siguen los significantes impuestos por la élite, encantados por Fausto con apariencia de Mefistófeles como tótem, y finalmente la minoría que se opone a las dos lógicas anteriores. En términos teatrales, podríamos decir que aquellos que cuestionan las actitudes de Fausto y Kevin pueden considerarse no como actores secundarios en una oposición binaria entre el bien y el mal, no como ángeles que vienen a rescatar a la humanidad embriagada y perdida, sino como extras o figurantes, como actores que componen la escena, pero que prácticamente no tienen influencia en el desarrollo de la pieza.
Cuando a una barra o se le ocurre cuestionar el guión, es rápidamente reemplazada barra o por alguien que simplemente sigue las reglas de la dirección de la pieza. ¿Cuál será entonces el lugar de los críticos molestos con el sistema? ¿Qué fuerza tendrán para detener el avance de los protagonistas y de los actores secundarios? Al responder estas preguntas, Marx y Engels insisten en la organización de la clase obrera, cuyos integrantes dejan de ser extras en los modos de producción capitalistas y se convierten en protagonistas. Marx y Engels critican fuertemente la sociedad capitalista y crean un escenario en el que los trabajadores, los que realmente pueden hacer ahora la historia, dejan de ser tratados como extras, como meros objetos, como fuerza de trabajo explotada para producir plusvalía. Desde el punto de vista marxista, en cierto sentido, se denuncia la apuesta de Dios con el diablo y se demuestra la trampa en la que el diablo hace caer a Fausto. Se comprende también que las élites burguesas, al igual que Kevin, hicieron un pacto con Mefistófeles para gozar sin culpa, explotar sin piedad, destruir el planeta sin escrúpulos y devorar la vida como se come un plato de aceitunas, sin siquiera molestarse en escupir las semillas, como la basura que no se recicla en nuestros ríos y océanos. Por otra parte, Marx y Engels rechazaron a los religiosos, así como también a quienes de algún modo participaban en la religión, como era el caso de algunos de los jóvenes hegelianos criticados en la ideología alemana. La crítica surge en parte porque se descarta la idea de que la sociedad deba tener santos, modelos de heroísmo, que resistan al diablo en el nombre de Dios. La libertad defendida por Marx y Engels es la de sujetos que aprenden a manejar la vida y la sociedad sin la necesidad de un dios o un demonio, que pueden imaginar vivir con un grado mínimo de dignidad humana y que no se dejan reducir a objetos a los que solo se les ofrece placer, por el consumo, y goce, por la violencia. 2. La violencia y la maldad. Chico Science es quizás uno de los artistas brasileños actuales que mejor ha entendido las consecuencias de las apuestas entre Dios y Mefistófeles. Sus canciones se refieren a quienes murieron al tratar de construir una cadena significante que no se presta para convertir sujetos libres en esclavos. En el primer verso de la canción de Chico Monólogo al pie del olvido, en el que se dice ingeniosamente que el miedo da origen al mal, podríamos entender que el mal es encarnado por Mefistófeles, como lo hemos entendido hasta ahora. Diríamos entonces que el miedo engendra a Mefistófeles, que el diablo resulta del miedo. ¿Pero cuál sería el miedo? Lacan y Freud nos han explicado que el mayor temor del sujeto es asumir que está castrado, que es un sujeto en falta, limitado, sujeto a la ley, fracasado en su goce, incompleto, finito, sometido a la contingencia. Para superar este miedo, Freud ya nos advirtió que el sujeto busca a toda costa crear fantasías, ya sea mediante la elección de un amo autoritario que le proporcione un supuesto sentido de protección, o bien alienándose a un discurso autoritario por el que su falta no permanezca en carne viva y deba ser obligatoriamente sanada. Y de modo más radical, se basa en Lacan para sostener que la política del psicoanálisis es exponer en carne viva el miedo del sujeto, su falta, es decir, hacer que lo real, la carne viva, demuestre que todo el mundo sabe y así construir un vínculo social digno de su realidad, incompleto, incapaz y temporal. Tan solo así podría crearse una política no regida ni por los moldes capitalistas en los que Mefistófeles funciona como amo, ni por el fundamentalismo religioso en el que es Dios el que está en la posición del amo. Con Marx y Engels, defendemos una sociedad en la que el sujeto en su precariedad, en carne viva, pueda hacer política, entendiendo la política, en los términos de Badiou, como la creencia en un colectivo que realice algo por sí mismo y que luego se disuelva para empezar a hacer otra política. Esta lógica supone una sociedad que no es algo que deba siempre seguir siendo a lo mismo regido exclusivamente por el discurso del amo, ya sea Dios o el diablo. En la perspectiva de Lacan, los cuatro discursos tienen que existir en sus campos para que haya cambio en las posiciones de sujeto y para que el poder pueda circular y hegemonizarse. Chico Science también canta en otro verso que el hombre colectivo siente la necesidad de luchar. Nos parece que esto se relaciona directamente con la idea lacaniana de la necesidad de luchar, necesidad que arroja al sujeto en busca de un mundo mejor, poniéndolo en ruptura con el statu quo operandi. Badiou, por su parte, considera que tales iniciativas no pueden ser vistas como una psicopatología, como una falta de respeto hacia la sociedad, sino como algo que debe ser parte del vínculo social de los sujetos en carne viva, preocupados por las formas de opresión a las que están sometidos como objetos de goce de quienes vendieron su alma a Mefistófeles o hicieron de Dios su tutor moral. Las almas de quienes se han plegado al diablo o a la divinidad están llenas de ansias de poder.
Como diría Chico Science, el orgullo, la arrogancia, la gloria, llenan la imaginación del dominio. Hay razones para temer que tales sujetos, aquellos cuyas almas pertenecen a Dios o a Mefistófeles, se causen daño a sí mismos, como lo muestran sus análisis. También tenemos buenos motivos para preocuparnos por el daño aún mayor que puedan infligir a la sociedad. Recordemos las palabras de Chico. Son demonios los que destruyen el poder bravío de la humanidad. La violencia parece ser una estrategia de Mefistófeles para silenciar a quien ose protestar. La sangre inunda calles y callejones en nombre de una supuesta defensa del orden. Se dispara sobre hombres, mujeres, niños y jóvenes como si fueran un obstáculo para el desarrollo social y económico de un mundo embriagado, extasiado, condenado al ininterrumpido goce del fracaso de una sociedad más igualitaria. Se goza como una bestia devorando a sus presas en el coliseo abarrotado. Se grita a los emperadores como lo hacían los súbditos, aplaudiendo la corrupción, la destrucción de los cuerpos humanos como objetos sin valor. Los religiosos fundamentalistas se valen de la violencia como estrategia de garantía de la voluntad de Dios, e imponen modelos, fórmulas morales para que sean obedecidas. Poco a poco vuelcan sus intereses al Estado para que sus aparatos regulen la vida sexual de los ciudadanos, para que los adolescentes puedan ser encarcelados, para que el lucro sea administrado por pastores administradores políticos que se hacen llamar heraldos del bien y así legitiman la ganancia capitalista, parafraseando a Marx, como un elemento constitutivo de su cadena. Quienes apuestan por Mefistófeles gozan matando cuerpos, mientras que los adeptos a Dios gozan destruyendo libertades. Las dos violencias cuentan con la regulación del Estado, tributario tanto de la barbarie como de la desigualdad social, y tomado por quienes juegan para una apuesta peligrosa entre Dios y el diablo. Los jugadores se divierten como apátridas que aspiran tan solo cínicamente al placer de la destrucción. Vivimos en un mundo de violencia en donde el dolor del castigo a los cuerpos se asienta en donde menos puede nombrarse, en la propia vida. Esta vida es tomada por una lógica de dominación que afecta no solo a los cuerpos, sino al inconsciente en el que los sujetos trabajan para el montaje perverso de la rivalidad entre Dios y Mefistófeles. El montaje reduce a los sujetos, como Fausto y Kevin, a no ser más que los objetos de la apuesta, hundidos en su propio sufrimiento y en sus almas angustiadas. Dios y Mefistófeles se divierten, mientras que la redención del sujeto es su destrucción, que aparece siempre en el mismo lugar, como trofeo de la victoria. Kevin, por ejemplo, se entrega como una cosa, consumido por su avaricia, por sus espectros más profundos, seducido por un poder embriagador que resulta insignificante al final de su aventura. Los sujetos, objetos de la apuesta, mataron a los insurgentes como víctimas expiatorias para complacer a sus respectivos espectros, a sus deidades, al satisfacer su pulsión de muerte. Basta ver en la historia de Brasil el fin de Sepeti Arayú, Zumbi dos Palmares, Antonio Conselheiro, Carlos Marighella, Chico Mendes y muchos otros, todos brutalmente asesinados como animales en el matadero. ¿Fue así como murieron los sin tierra, los sin hogar, los niños y las niñas de la calle, los indios, negros y mestizos? Todos murieron bajo el poder del Estado y de las élites, las estatales y las nacionales, apoyando la carnicería. Hay que destacar que tanto Fausto como Kevin Lomax terminaron percatándose de la artimaña de Mefistófeles y de las consecuencias de sus acciones. No queremos caer aquí en la tentación de pensar que sus almas fueron salvadas por Dios, lo que nos haría recaer en el dualismo de la imaginería cristiana, como ya lo señalamos al principio del capítulo. Preferimos pensar que otra lógica puede funcionar en el vínculo social que no sea la establecida por la apuesta entre Dios y el diablo. Suponemos que los sujetos pueden cambiar sus posiciones en el lazo social y en su relación con el otro, Dios y el diablo. Recordemos, en este sentido, otro pasaje de Chico Science. Viva Zapata. Viva Sandino. Viva Zumbi. Antonio Conselheiro. Todos los panteras negras. Lampião, su imagen y semejanza. Estoy seguro de que también cantaron algún día. Acciones como las de Zapata, Sandino, Zumbi y los demás demuestran que ellos, para cambiar su posición, así como la de su pueblo, en el vínculo social, necesitaron utilizar un tipo de violencia que no fue coordinada por una especie de pacto con Dios o con Mefistófeles, sino por un pacto con la libertad y la justicia social. Esto les costó la vida. 3. La violencia revolucionaria. Como hemos visto hasta ahora, en la tríada formada por Dios, Mefistófeles y el sujeto, hay un vínculo social estructurante de su actuación, de sus apuestas, rivalidades y búsquedas. Pero Fausto y Kevin son aplaudidos, codiciados y seducidos por quienes apuestan.
Sus pactos se mantienen en duda. Ninguno de los dos es tratado como la encarnación de Dios o del diablo. La otra parte de la saga es la figurada por quienes son tratados como encarnaciones del mal, como representantes del demonio en la sociedad, como anticristos que traen un supuesto desequilibrio en la trama protagonizada por Dios, el diablo y Fausto. Estas personas reciben todo el peso de la fuerza represora del Estado, el desprecio de la sociedad, el olvido de la historia. El macartismo fue llevado hasta sus últimas consecuencias en Brasil. Los comunistas son, vistos como los rojos, los del mismo color de Mefistófeles. Ateos, enemigos de la propiedad privada, promotores de la toma del poder por los trabajadores. Todo esto hizo que fueran víctimas de la mayor violencia destructiva del Estado bajo Vargas y durante la dictadura militar. El comunista sigue atemorizando hasta la actualidad. Sus actos de rebelión siempre han sido tratados como formas de terrorismo, delincuencia, destrucción, amenaza para el pacto social. El comunista, como un demonio, entraría en las mentes de las personas, las privaría de sus verdades y las llevaría por la senda del mal. La recién mencionada representación del comunista reapareció con gran fuerza en las manifestaciones que tuvieron lugar en Brasil en marzo y abril de 2015. Las consignas de las manifestaciones exigían excluir a los políticos comunistas, perseguir a los pensadores comunistas y retirar a los profesores comunistas de las escuelas. Grupos neofascistas argumentaban que la causa de la crisis moral y económica de Brasil fue la toma del poder por el Partido de los Trabajadores y por sus aliados comunistas. Es así como se ha ido recreando un discurso que justifica la eliminación de cualquier foco comunista de Brasil. Según este discurso, que gana fuerza día con día, todos los militantes comunistas deben ser eliminados. Para perpetrar la eliminación de los comunistas, los grupos neofascistas brasileños exigen el regreso de los militares al poder. Se espera que los militares moralicen y dispersen a los comunistas identificados con los pobres, los trabajadores, los activistas de los movimientos sociales, los intelectuales de izquierda, etc. Se ha hecho también un llamado a la acción policial masiva contra la amenaza comunista y en contra de los cambios en la moral del pueblo brasileño. Se ha exigido prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha ido a los cuarteles a demandar más represión. En mayo de 2015, en el estado de Paraná, los maestros de las escuelas públicas iniciaron una huelga porque el gobernador, uno de los partidarios de las manifestaciones de marzo y abril, estaba suprimiendo algunos derechos laborales de los profesores, como los planes de pensiones y los ajustes salariales. Los maestros se movilizaron y fueron a negociar al Palacio de Gobierno. Una vez allí, el gobernador ordenó a la policía militar que golpeara brutalmente a los maestros. La sociedad guardó silencio. También hubo silencio en los medios que habían apoyado las manifestaciones de marzo y abril, y que respaldaban igualmente al gobernador de Paraná. Finalmente había llegado la violencia y la represión que se exigían. Ante la realidad recién descrita, vimos operar la funcionalidad de la ideología, tomada en su sentido marxista clásico. Sirvió como un velo para encubrir la realidad. Los medios de comunicación sensacionalistas intentaron vaciar el tema político, difuminándolo en titulares inofensivos y en cuestiones sin importancia, lo que permitió perder de vista la violencia sufrida por los profesores. No hubo ninguna declaración de la presidenta, ningún acto coordinado a nivel nacional. Silencio. Fue el mismo silencio que experimentamos en los tiempos de la dictadura militar. Ahora tenemos la dictadura del Estado democrático neoliberal. En este nuevo régimen, la violencia es concebida como un simple resultado de la apuesta entre Dios y Mefistófeles, en la que el Estado entra como simple mediador, ocupándose de los trabajadores como objetos, extras que pueden llegar a obstaculizar la escena capitalista del lucro, de los activos, de la plusvalía y del plus de goce. Ahora bien, si lo que se busca es únicamente la libertad, ¿por qué la reacción tan violenta del Estado? ¿Por qué los medios de comunicación demonizan cualquier acto revolucionario? ¿Por qué Dios estaría siempre del lado de las élites? ¿Y en dónde están Fausto y Kevin Lomax en un país como Brasil? ¿Estarán muertos como Marighella o vivos y disfrutando de la vida como muchos torturadores de los tiempos de la dictadura militar? ¿Y qué apuesta habrían hecho Dios y Mefistófeles con los gobernantes brasileños? ¿Y a quién podrían recurrir los comunistas? ¿Quién atendería sus demandas? Contra cualquier apuesta, está la concepción de la violencia como esperanza, como lo plantea Carlos Marighella, militante comunista brasileño, emboscado y asesinado brutalmente por la policía de la dictadura militar. Marighella dejó dos grandes obras en las que reflexionó sobre la violencia desde el punto de vista comunista. En una de ellas, el libro intitulado ¿Por qué resistí la prisión?,
Relata la primera vez en que la policía de la dictadura intentó asesinarlo, el 5 de septiembre de 1964, en la proyección de una película llena de gente, incluyendo niños. ¿Y por qué la dictadura quería matarlo? Porque la gran fuerza del marxismo es ser exactamente la fuente de inspiración de la libertad. Según el razonamiento de Marighella, la lucha revolucionaria busca libertad y justicia para todos, así como el fin de la miseria y de la esclavitud en las relaciones sociales, políticas y económicas en Brasil. Marighella no excluye que tales ideales se realicen a través de la violencia revolucionaria, la cual, por lo tanto, no corresponde a lo que Chico Science denomina bandolerismo por pura maldad. El bandolerismo busca favorecer a una persona, a un grupo o a una clase social que insiste en retener el poder y la riqueza. En cambio, la violencia revolucionaria, como estrategia y no como fin en sí mismo, intenta construir un vínculo social en el que todos sean sujetos de su historia. Marighella concibe la violencia revolucionaria como un desafío para el Estado capitalista y como un recurso para llegar a un comunismo en el que ya no habría muros y en el que la vida sería supuestamente para todos. No habría que ver estas ideas con el desprecio cínico de quien supone que desear la libertad y el fin de la opresión es una ilusión pueril o un desvariado acto de fe ante la agresión del Estado en que vivimos. La política lacaniana del deseo nos lanza lejos de todo lo que vivimos y en lo que todo lo humano se ha vuelto inhumano. La muerte de quienes quieren un mundo mejor no puede ser considerada como un error o como una apuesta en una utopía vacía. Si así la consideramos, perdemos la dimensión de la política entendida como lo que busca garantizar que no permanezcamos atrapados en la lógica de la excepción. El silencio y la pasividad hacen más posible que reproduzcamos una situación como la denunciada en la primera parte de este capítulo. Al ocuparnos de la violencia revolucionaria hoy en día, quizás despertemos a los demonios adormecidos de la violencia y de la revolución. Estos demonios, como sabemos, han sido exorcizados en nuestros discursos académicos, en nuestras militancias y en nuestra ciencia. Los científicos exorcistas nos advirtieron que esto no era algo de la ciencia, de la divinidad, y que nuestro país tan solo mejoraría si mantenemos el orden, el progreso y la fe. Anhelar significantes como el de la revolución podría lanzarnos a violencias capaces de agrietar los muros del Estado violento y proponer soluciones para la construcción de otras posibilidades de